Está bien. Pues hay un voluntario para orar por nosotros antes de empezar. Sí, yo puedo orar. Vamos a Gracias. orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre Celestial, porque hemos terminado la parte de los grupos, Señor, con todo bien, Padre, y ayúdanos a darle seguimiento a las almas que tuvieron interés de escuchar tu palabra, Señor, y a través del Espíritu Santo, tú redargúyeles, Señor, y sígueles trabajando. Y también te pedimos que podamos alcanzar a contactar a todos ellos, Señor, para darle seguimiento. Gracias, Señor, por los lugares donde se trabajaron, pero también gracias porque tenemos la oportunidad de aprender más de tu palabra por medio del hermano Sam. Ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, y que sea de edificación para nosotros y lo podamos poner en práctica los que predicamos, los que enseñamos y también los que damos consejo, Padre, o los que animamos a otros a seguir leyendo y aprendiendo de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Axel, ¿realmente estás ahí o estás manejando también? No, sí estoy aquí bien. Ok. Entonces, a ver, voy a ponerme a mí mismo a la prueba a ver cómo salió mi prédica el domingo. Puedes ojear rápido el pasaje de Marcos 11, que era el pasaje del último domingo. Pero más o menos, ¿cuál era el tema sobresaliente de eso? El tema sobresaliente era el ser útiles para Dios. Que no seamos como la higuera que no estaba ahí lista cuando el Señor la necesitaba, sino que estemos listos para cuando el Señor realmente nos ocupe y estemos enfocados en eso. Sí, exacto, ¿no? Y como para presentarlo, hice hincapié en perdón, iba a decir burro, pero no es burro. No, en la NBI es burrito. Ay, qué bien. En la Reina Valera es potro, ¿no? Es un potrillo que dice que está atado ahí. Y comentaba mucho decía, pues, Jesús estaba ahí y ocupaba esta cosa y los dueños del burro, del potro estaban ahí. Y sencillamente decían, mira, el Señor lo necesita. Y este era suficiente para ellos. Y dejaron que el burro o que el potro iba con los discípulos. Y Jesús montaba eso para su entrada triunfal y todas estas cosas. Pero luego también, ¿no? Y pues tantas veces repetí esta palabra, el Señor lo necesita, ¿no? Igual con la higuera. El Señor necesitaba su fruto. Esta higuera estaba allí por un propósito. Sí tenía propósitos secundarios que provee higos para todos los que van caminando por ahí, lo que sea. Pero en ese momento el Señor lo necesitaba y no traía fruto. Igual, el templo, ¿no? Iba a ser casa de oración para para todas las naciones. El Señor lo necesitaba, el Señor lo ocupaba, pero no estaba listo. No estaba esa cosa. Y hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 13, perdón, no 13, 12. Y en el principio vamos a ir sobre este mismo tema, de que el Señor necesita algo, cómo la higuera no se entregó lo que se debe entregar, cómo no cumplía su propósito, cómo el templo no cumplía su propósito. Vamos a ver un poco más del templo, pero también cómo Jesús sencillamente define de nuevo algunos conceptos que ellos tenían del Mesías en sí. Entonces vamos a estar en Marcos capítulo 12 y vamos a empezar con una parábola. Son 12 versículos. Dejamos a Ismael libre ahorita. Entonces quizá leemos 3 versículos cada uno. Los demás quizá leo yo, luego Luis, luego Gris, luego Axel. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Dice eso. Entonces comenzó Jesús a decirles, por parábolas. Un hombre plantó una viña
la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvieron a enviarle a otro siervo, pero aprendiéndole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y mataron a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún está escrito, ¿habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Sí, también rápidamente, déjame checar mi otra cita acá. Pero sí, podemos ir a Isaías 5 rápido. Es una ilustración muy famosa que viene del libro de Isaías. Y vamos a ver como principio, pues, hay algo muy similar acá. No, Isaías 5, los versículos 1 y 2, dice eso. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en el medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y voy a leer los siguientes dos versículos también. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Entonces, a través de eso, primero por las palabras que empiezan demasiado similar, por decir. Las palabras que están usando están demasiado similares y parece que Jesús está haciendo referencia a esta cita de Isaías. No solo está haciendo cita de Isaías, debemos entender también a qué estaba hablando Isaías. Isaías estaba hablando de la ciudad de Jerusalén y más específicamente estaba hablando del templo. No, como esta idea era medio común en otros escritos en aquellos días también, como hay otros ejemplos que podríamos ver en que la viña es Jerusalén y el lagar o la torre ahí, todo eso es el templo, ¿no? Son las dos cosas que está ahí. Entonces, en Marcos 12 acá, cuando dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña y se acercó, vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Cuando dice eso, está hablando del templo. Mejor. Especialmente cuando entendemos qué es la cosa que acaba de pasar justo antes de esta historia. No, la historia justo antes de eso es la purificación del templo. Entonces se puede decir que acá Jesús va a contar, regresa, y esta vez no purifica el templo como hizo antes, pero viene al templo otro día y empieza a contarles una historia acerca de purificar el templo una vez. Entonces lo empieza y da el ejemplo de que todas las personas vinieron. Creo que todos en aquellos días entendían
que lo que Jesús estaba hablando era el templo. No solo eso, parece que los maestros de la ley que estaban ahí, ellos entendían que ellos fueron los labradores que estaban trabajando ahí. No, porque interesantemente dice al final, y procuraban prenderle porque entendían que decía cosas contra ellos aquella parábola. Mejor no entendían toda la parábola. Pues en su momento hubiera sido imposible entender que en algún día dentro de una semana ellos iban a agarrar a Jesús, llevarlo fuera de Jerusalén y ahí matarle como el Hijo de Dios. No hay chance que entendían todo eso. Pero parece que sí entendían que ellos fueron los labradores malvados. Y que Jesús estaba diciendo cosas explícitamente contra ellos. Pero igual, no solo es condenación y cosas que no cumplen su propósito en este capítulo. Sí tenemos una extensión de eso, pero también en ese capítulo también Jesús va a hablar mucho de sí mismo y quién es Él y las cosas que Él va a hacer. Primero, regresando un poco a la parábola, tiene las cosas como enviaba a algunas personas antes y algunos mandaron con las manos vacías. En otras palabras, no estaban dando a Dios lo que debían de haber dado a Dios. Principalmente sus oraciones, ¿no? Como vimos la semana pasada. Pero también podemos pensar en sencillamente las ofrendas serias. Y vamos a terminar ese capítulo con una historia sobre las ofrendas también. No las ofrendas como intentando cumplir financieramente, pero realmente entregando sus seres a Dios. No estaban haciendo eso. Es interesante también que no solo pegan todos los otros siervos, pero el siervo que viene justo antes del hijo, también lo matan, ¿no? Por eso dice, volvió a entrar otro y a este mataron, y otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Es posible que este está haciendo referencia a Juan el Bautista, ¿no? El que acaba de venir y acaba de decir, mira, esta familia de Herodes están haciendo las cosas mal, ¿no? Y como un profeta debe hacer para mantener la integridad. Ellos pensaban que los herodianos, o no los herodianos, literalmente la familia de Herodes, pensaban que ellos fueron la manifestación del pueblo de Israel, aunque ni fueron judíos, ¿no? Realmente fueron idumeos o edomeos. Los que fueron judíos, Herodes Grande los había matado antes por miedo que iba a quitar su trono. Tenía a su esposa, quien era la última princesa Asmonea, como de los Macabeos, tenía a ella y sus hijos matados. Y luego empezaron a reinar otros cuando murió Herodes. Pero de todas formas, vino Juan el Bautista, lo contaba, mira, necesitamos cambiar esas cosas, no estamos cumpliendo nuestro papel, lo matan. Y otra vez Jesús está prediciendo que va a hacer lo mismo con él. No solo eso, y creo que hay una lección eclesiástica importante a aprender en estos pasajes también. Quizá Marcos no está intentando enseñar la eclesiología en sí, así, pero creo que hay una como implicación interesante acá. Dice en el 6, por último, teniendo aún a su hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matámosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Entonces lo que está pasando aquí es que esos obradores ven a Jesús, no a Jesús, perdón, ven al hijo acercado. Y cuando ven el hijo, es muy posible que ellos piensen, mira, el padre ha muerto. El heredero viene
para tomar posesión de su herencia. Entonces piensan, pues, si matámosle a él, literalmente no hay nadie para reclamar esta herencia o esa tierra. Y va a ser propiamente nuestro. No vamos a estar trabajando para nadie acá, va a ser nuestra tierra. ¿No? Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman al hijo y lo matan. Pero algo que debemos entender es que el señor del viñedo no se había muerto. El hijo no estaba viniendo para reclamar su herencia. Estaba viniendo para reclamar las otras cosas que le pertenecía, una porción de los frutos. Le mataron. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Muchas veces nos gusta hacer sobre político los asuntos de la iglesia. Y creo que cada uno de nosotros podemos pensar en diferentes puntos en nuestro ministerio donde hemos visto los malos efectos de la politicización de la iglesia. No en que convierte como político, como un organismo político la República Mexicana, sino más político en que hay gente peleando para puestos e ideas y haciendo sus maniobras políticas internas de la iglesia. Y podemos pensar en veces donde parece que se ha ganado el lado malvado, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos en nuestras mentes, voy a llegar yo y voy a enderechar todas esas cosas, voy a ponerlos bien. Es posible, como el Hijo de Dios, que igual te matan, ¿no? Pero nuestra fe está en eso. No que nuestra labor de reclamar esta obra o esta cosa queda perfecto, sino que al fin de las cosas, aunque ellos piensan que temporalmente están apoderándose de su iglesia, ese no puede ser. Porque nuestro Señor no muere y la iglesia es suya. Y Él va a cuidar de su iglesia. Y en su momento, cuando Él necesita venir y juzgar a esas personas, lo va a hacer. Lo puede hacer y lo va a hacer. Y podemos estar asegurados con eso porque ya lo hemos visto hacer con su pueblo de Israel. Hizo estas cosas. Por lo tanto, nosotros podemos estar asegurados de eso también. Y dijo que esta es una lección importante porque a veces, especialmente como ministros, puede ser muy fácil que nuestra identidad como personal, nuestra identidad como personas, quede vinculado con la salud de la iglesia que estamos ministrando. Pero si Jesús ni corregía estas cosas, si le mataron a él, no podemos decir que somos malas personas o que no éramos capaces o se descartamos todas nuestras fuerzas si llegan a hacer lo mismo con nosotros. ¿No? Cuando decimos que la iglesia es de Dios, no significa que si estamos a su lado vamos a vencer a todos. Quizá algún día, en alguna manera, pero quizá igual toca a nosotros ser vencidos en ese tiempo en medio, ¿no? Podemos ser vencidos como el hijo, pero no termina ahí. Y voy a mencionar la palabra hijo acá, porque hasta ahorita, pues, acabo de mencionar el hijo, ¿no? Dijo en el 6, por último, teniendo aún un hijo suyo amado. Sí, ahorita Jesús no está en Galilea. Ahorita Jesús está en Jerusalén. Entonces es muy posible que dejó, o en ciertas ocasiones no está hablando el arameo, sino sí está hablando el hebreo. ¿Alguien sabe la palabra hebreo para hijo?
es Ben. Muy similar al árabe Bin, por decir, Bin Laden, pero es Ben. Como Benjamín, hijo de mi mano derecho, por decir. El Ben es hijo. Ben Sadok, hay tantos nombres y patronimios en la Biblia, ¿no? Con Ben. La palabra para piedra es Eben. Sencillamente se agrega un E antes que eso, Eben. Como la piedra famosa de Dios es mi ayuda, Ebenezer. Ebenezer. Sí, significa que Dios es Dios es mi apoyo, y es la imagen de cómo la piedra ahí, el altar, recordando cuando Dios ayudó o sostuvo a José, no, Jacob, creo, tendría que checar las historias. Pero sí, entonces, cuando Jesús empieza a hablar de la piedra en el versículo 10, probablemente quedaría claro en la mente de ellos que está hablando también del Hijo, porque como las palabras de piedra e hijo son tan similares. Entonces, cuando dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, hubiera sido muy fácil para ellos conectarlo. El hijo que desecharon los edificadores. También es interesante que tenemos algunas evidencias en los rollos de Qumran, como algunos escritos provenientes quizá unas décadas o lo máximo un siglo y medio antes que los tiempos de Jesús, de que esas personas que estaban allí en el templo, los maestros de la ley, sean fariseos, saduceos, herodianos, lo que sea, muchas veces ellos se conocían como edificadores, ¿no? Como hoy día en la Iglesia Católica, cuando hay alguien importante en la Iglesia, lo llaman un doctor de la Iglesia, ¿no? Esos fueron los edificadores, la gente importante para ellos en aquellos días. Entonces, cuando dice que la piedra o el hijo que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, es obvio que está hablando de ellos. Son ellos que desecharon al hijo. El Señor ha hecho esta, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Que el Señor tomaba esta piedra, este hijo, y aunque estaba desechado, lo utilizaba. Y como dice, este debe ser de apoyo emocional para nosotros como ministros también. Si nos desechan, si nos tiran, si nos figurativamente matan. No es que nuestra identidad como ministros es malo, que somos malos siervos de Dios, ni nada así. Dios todavía nos puede usar. Podemos ser instrumentos igual de Dios como siempre habíamos sido. Porque este hijo que estaba desechado también llegó a ser la piedra de ángulo. Y quedamos útiles igual para Dios. Y como digo, parece que ellos entendían no tanto el lado, porque hay dos lados de esta parábola. Un lado es que los que estaban administrando el templo y la ley en aquellos días fueron malvados. El otro lado es que Jesús iba a morir. La gente iba a sacrificarse y Dios iba a usar esta muerte para glorificar a sí mismo. Probablemente en su momento solo entendían que ellos fueron los malvados. No entendían el lado del Hijo y lo que iba a hacer Jesús. Es otra de esas cosas que mejor después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando ellos están sentando, compartiendo las cosas que habían recordado de lo que había dicho Jesús. ¿Sí recuerda esta historia? Esta historia que él había dicho acerca de cómo ellos, como los líderes de los judíos, fueron malvados. También había dicho cosas acerca de sí mismo y cómo iba a morir y cómo esas cosas iban a pasar. Pero otra vez, esta parábola es directamente acerca del templo. Se puede decir que es otra historia de la limpieza del templo.
Es una parábola acerca de la limpieza del templo. ¿Preguntas, observaciones sobre esta historia? Si no, solo les recuerdo eso, que nuestro tema desde el principio del 11 ha sido que el Señor lo necesita. Y si rehuses este mandado del Señor, vas a quedar maldito, como la higuera, como el templo. Y como estas cosas, vamos a ver una cosa más que responde a este igual que el burrito, el potro. El Señor lo necesita. Y este viene con la cuestión del tributo, los versículos 13 a 17. Yo leo 2 versículos y quedamos con el mismo orden. Luis 1, Gris 1, Axel 1. ¿Está bien? Sale. Okay. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna parábola. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis tratándome la moneda traedme la moneda para que la vea? Ana Gris. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Sí. Entonces, algunos quizá han enseñado a mí enseñar este pasaje antes, porque es un pasaje que me encanta enseñar, esa pequeña historia o ejemplo, lo que Jesús tiene acá. Pero normalmente, cuando yo escucho este pasaje predicado, ¿qué es la aplicación de este pasaje? Y casi siempre la aplicación que yo escucho de este pasaje es, debemos pagar nuestros impuestos. Debemos respetar el gobierno. Y aunque yo creo que este queda como una verdad implícita, por decir, creo que Dios está intentando decir, hay una enseñanza más importante acá. Primero, vemos un poco el contexto. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿No? Son 2 grupos que probablemente muchas veces no se mezclaban mucho. No voy a decir que fueron arcienemigos, mejor los arcienemigos de los fariseos hubieran sido los saduceos o otro grupo de escuela que sencillamente es desconocida. Pero seguramente hubiera sido fricción entre ellos. Si yo iba a usar una palabra cristiana más moderna, no va a ser muy moderna, pero más moderna para describir quiénes son los fariseos, creo que sería puritano, ¿no? Los fariseos eran un grupo, primero, demasiado laico. Fueron grupos que querían promover las enseñanzas, que querían promover la sana doctrina y como la manera correcta de vivir a las familias y promover ese tipo de judaísmo, ¿no? Y a veces se frustraban con que los políticos estaban tan dispuestos a diluir la Torah, diluir la ley de Dios para servir sus propias conveniencias, ¿no? Pero aquí, mientras que hay más fricción entre Jesús y cada grupo, mientras que pasa la cosa, y realmente en esas
versículos y en estos pasajes ahorita, vemos cómo Jesús está, aunque con ciertos grupos de la población es muy popular, acabamos de ver la entrada triunfal, rápidamente va haciendo enemigos con muchos diferentes grupos, por decir, o aislándose, todo según el plan de Dios, ¿no? Entonces, los fariseos y los herodianos están ahí y están hablando entre sí, pues, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de Jesús para los herodianos son los fariseos. Según los fariseos, los enemigos de Jesús son los herodianos, entonces deciden juntar fuerzas en esta ocasión. Y vienen sencillamente con la idea de, por decir, sembrar cizaña ahí. Maestro, sabemos que eres hombre veraz, ¿no? Y aquí dan todas esas palabras dulces a Jesús. Tú sabes todas estas cosas. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si él responde que sí, los herodianos lo van a querer y los fariseos lo van a odiar. Si él dice que no, los fariseos lo van a querer y los herodianos lo van a odiar. No hay respuesta correcta. Pero ¿qué dice acá? En alguna manera dice que está bien, pero no dice exactamente eso. Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos dijeron, de César. Entonces el mensaje, voy a ver como frase y media más. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. Entonces, ustedes me pueden decir, pero creo que estoy correcto en decir que Jesús dijo que esta moneda física terrenal pertenece a César porque traía la imagen de César ahí. ¿Sí? Creo que esta es la idea. Entonces, ¿qué significa la segunda mitad de eso? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es que lleva la imagen y la inscripción de Dios? No lo voy a dejar como pregunta retórica. Alguien puede contestar la pregunta. ¿Qué cosa es que lleva la imagen y semejanza de Dios? Nosotros Nosotros. Mismos. Sí, el ser humano en sí. Sí. Entonces, ¿podemos dar el impuesto a César? Pues si alguien lleva la imagen y semejanza de César, está bien. Dárselo. Esas cosas no me preocupo a mí, porque yo soy de Dios. Y ustedes deben dar a Dios lo que es de Dios. Ustedes deben entregar todos sus seres a Dios. Esta es la gran enseñanza acá. La enseñanza más sobresaliente para Jesús acá. No es que es lícito que pagamos nuestros impuestos o que debemos pagar nuestros impuestos. Sí, este está implícito ahí. Sí es válido pagar los impuestos. Pero creo que la enseñanza más importante es que necesitamos entregar todo lo que somos nosotros a Dios. Porque nosotros, siendo portadores de la imagen y semejanza de Dios, le pertenecemos a Él. Y se maravillaron de Él. Y todos reconocían, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Preguntas, comentarios, pensamientos sobre esta historia? Mira, creo que los micrófonos de nadie sirven esta noche. No, estamos anotando todos. Sí, está bien. ¿Seguimos a la siguiente historia, entonces? Sí, estamos un poco largo. Vamos 5 historias hoy. Ay, juez. Exacto. Vas a divertirte este domingo, Accent. Sí.
Entonces, pregunta sobre la resurrección. Si está bien, he hablado mucho ahorita, quizá descanso mi voz un poco. Ustedes pueden leer esa parte 18 hasta 27, sencillamente leyendo un versículo cada uno hasta que acaben. Podemos ir Luis, Gris, Axel, Isma. ¿Está bien? Ok, muy bien. Ok, dice la pregunta sobre la resurrección. Marcos 12 del 18. Entonces vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Perdón, me perdí del versículo. ¿Qué versículo era? 21 te toca. 21. 21 del... Marcos sí. 12. Marcos 12, Ella, 21. sí, acá está, perdón. Dice, el segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. Y así Dos, ¿verdad? sigo yo. Y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Perdón, Axel. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no iráis por esto porque ignoráis la escritura y el poder de Dios? Cuando resuciten en los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a los muertos resuciten, ¿no habréis leído en el libro de Moisés cómo lo habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Sí. Entonces, como les digo, acabo de hacer enemigos con los fariseos, enemigos con los herodianos. Es tiempo de hacer enemigos con los saduceos. Entonces, vienen los saduceos y le hacen esta pregunta acerca de la resurrección. ¿No? Ellos piensan, esta resurrección no puede ser literal. Solo para que sepan, parece que los saduceos, y hay otras evidencias de eso en la Biblia, podemos consultar Hechos, también hay una historia donde Lucas ahí afirma que los saduceos no creían en la resurrección. Probablemente creyeron en una resurrección metafórica. Quiere decir que la resurrección era a través de tus procedentes, de tus hijos, nietos, por decir, así quedas resucitado a través de tus hijos. Probablemente no estamos seguros, pero es muy probable que algo así lo entendían. Entonces ellos vienen porque sabe que Jesús cree en una resurrección literal y todo eso, e intentan hacerle una trampa ahí, ¿no? Un hombre viene y se casa con una mujer. Y luego en el Antiguo Testamento, precisamente por cosas de linaje y herencia y todo eso, para que las mujeres no sean desheredadas y olvidadas, hay manera de proveer por ellos, que es a través del matrimonio o casamiento levirita. Y la idea de eso sencillamente es para proveer un heredor para el padre original. De veras, es el casamiento al matrimonio levirita ni valía como un matrimonio en sí. De veras, después de tener el hijo con la mujer, cualquier de ellos serían libres de cualquier obligación con ella. No es que tienen que permanecer casados con ella. No es que dure este matrimonio. Este matrimonio solo dure hasta que hay un heredero y ya.
Porque es importante en entender lo que va a decir Jesús, porque yo creo que muchas veces tenemos observaciones buenas de ese pasaje, pero a veces perdemos la clave acá. Entonces dio todo el ejemplo que ellos intentan hacer ridículos. Y en una manera sarcástica, dice en el versículo 23, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. No es Ya no te oyes. Dios. Entonces, perdón, ¿todos me escuchan bien todavía? No, te ¿Sí? congelaste. ¿No? Ahorita te escuchas, pero Ok. no te escucho desde lo que estaban preguntando. Y La ya resurrección. regresé, ya todo está bien. La resurrección, decías, en la pues, Ok. Sí, está hablando de esta resurrección. Y lo que va a decir Jesús va explicando qué es la resurrección. No cómo van a ser los matrimonios, ni qué tipo de cuerpo van a tener las personas y todo eso. Es expresando la calidad de la resurrección y que la resurrección que vamos a experimentar dura para siempre. Jesús está intentando enseñar no que hay una segunda vida para que haya segunda muerte después de eso y sigue un ciclo así, sino a mostrar que vives, mueres, resucites y vives para siempre. Ahorita, ¿cómo lo hace? Este está en el versículo 24 hasta el fin. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, no erréis por eso, porque ignoréis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. A veces yo creo que ese versículo está bien mal interpretado. Cuando resuciten los muertos, ni se casarán. El hecho de casarse en aquellos días era el trabajo de un hombre. El hombre se casa, ¿no? Mientras una mujer no se casa, una mujer, por el bajo estatus que tenían en aquellos días, es dada en casamiento. Eso es lo que estaba pasando. Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Hoy día muchas veces enfocamos mucho en el matrimonio y el cielo, como era lo que estaba intentando explicar. Y como digo, no creo que es. Creo que lo que está explicando es la calidad de la resurrección. Para ellos en aquellos días, los ángeles fueron hombres. No, en las escrituras del Antiguo Testamento, aún en los libros apócrifos como los escritos intertestamentarios, aún para hacer referencia para Ismael, no, en el libro de Enoch, no encontramos mujeres ángeles, así de plano. Tampoco Jesús está intentando decir que todos van a ser hombres. Oh. Lo que está intentando decir es que, ¿sabes qué? Los ángeles no mueren, ¿no? Y puedes recurrir a toda la literatura apócrifa, toda la literatura antiguo testamentaria, toda la literatura intertestamentaria. A mi conocimiento, no hay la historia de un ángel que muere. No hay un ángel que muere. Aún en Apocalipsis, cuando los ángeles experimentan la segunda muerte, no es una muerte en sí. Dice que están echados al lago del fuego, donde van a seguir experimentando el calor, mucho calor y crujir de dientes y todo eso, ¿no? Pero no es que mueran en sí. Entonces, cuando dice que van a ser como los ángeles, no está diciendo que van a ser asexuales.
o transexuales o bisexuales o quién sabe cuáles términos queremos usar hoy día. No está intentando decir eso. Está intentando explicar a los saduceos, más o menos, Jesús está intentando decir a los saduceos, más equivocados no pueden ser. No. Ni me hablan de que no haya resurrección, no, por todo esto de matrimonio. La gente va a resucitar y nunca van a morir. Y eso es lo que yo les quiero enseñar. No cómo va a ser el matrimonio, no cómo va a servir el sexo en el futuro, no cómo si vamos a tener parejas, no tener parejas, ni nada de eso. Sencillamente va a decir, van a resucitar y van a vivir para siempre. Y este es importante porque, como digo, para los saduceos, contestar la pregunta de quién sería mujer sería importante porque para ellos lo más importante es tener un heredero, ¿no? Entonces la pregunta para ellos no solo es de quién será mujer. Quizá la pregunta más primordial para ellos que literalmente están intentando hacer ahí, entendiéndolo de su punto de vista, es en la segunda vida, si hay resurrección y hay segunda vida, ella va a proveer herencia para quién, ¿no? Va a proveer herencia para el primer, para el segundo, para el tercero, para el cuarto. Para ellos, lo importante no era el matrimonio. Y debemos entender, para ellos en aquellos días estaban viviendo en un contexto demasiado machista. Y si no, las mismas evidencias están ahí. Las mujeres ni se casan. Las mujeres son dadas en casamiento. Entonces, cuando ellos preguntan de quién será mujer, ellos ni están preguntando. Para ellos la mujer tenía este propósito: proveer herederos. De esto servía la mujer. Cualquier cosa encima de eso es un plus, pero ese es lo primordial. Y Jesús sencillamente dice, mira, todas esas preguntas de va a ser mujer casada con quién no son importantes, porque ¿sabes qué? Con la segunda vida, después de la resurrección, no va a haber necesidad de herederos. Porque todos vamos a vivir para siempre. ¿Y por qué es así? Más equivocados no podrían ser. Y para comprobar eso, usa otro texto también. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así como vosotros mucho erráis. Entonces está diciendo, aun cuando Abraham murió, ¿sabes qué era la siguiente cosa que pasó a Abraham cuando murió? Vivió. ¿No? Por eso está en el tiempo presente. Cuando Dios se presenta ahí con Moisés, no dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Jacob, yo era el Dios de Isaac. No, es que yo soy. Porque ellos todavía viven. Y está hablando de un lapso de 3 generaciones. Entonces, si hay resurrección, muerte, resurrección, muerte, resurrección, muerte y todo eso, Abraham ya hubiera muerto por segunda vez. Muy posiblemente. Pero Dios sigue siendo su Dios porque Él sigue en la segunda vida, porque la segunda vida es eterna. Entonces, como digo, otra vez la respuesta de Jesús es, no solo están equivocados en cuanto a la resurrección, están equivocados en cómo hacen las preguntas sobre la resurrección. Su entendimiento es tan equivocado que ni saben hacer preguntas sobre la resurrección. Entonces, déjame explicártelo. No es que se casen, se mueran, se resucitan y viven otra vida normal. La segunda vida es eterna. Sí. ¿Preguntas, dudas sobre eso? Entonces, todas las implicaciones que normalmente se escuchan no tienen nada que ver o no sirven o sí o... Correcto. Más o menos.
Correcto. Sí. Si alguien te pregunta cómo va a ser el matrimonio en la vida venidera, tú puedes responder como Jesús, pues no vamos a morir. ¿No? Este más o menos era la respuesta de Jesús y debe bastar para nosotros también. Sí. Todo lo demás es detalle. Seguimos con el gran mandamiento. Entonces, los versículos 28 a 34. ¿Leemos Dice, nosotros? sí, si quieren leer ustedes, Ok. sería genial. Ok, muy bien. Dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabiendo que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Y amarás al... Oh, sí, perdón, Axel. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdades has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. Sí. Entonces, varias de las historias en este capítulo tienen algo en común. Pues, como habíamos dicho, en el capítulo 11, la gran énfasis era en el Señor lo necesita y cómo necesitamos entregar cosas al Señor. Muchas de las, con la excepción de la primera historia, que es como continuación del templo y sirve como puente porque habla de otras cosas también. Luego esa idea del templo también como es puente para el impuesto del templo y todo eso, que es la siguiente pregunta que le hacen, es cómo necesitamos entregar no solo ciertas cosas a Dios, sino cómo necesitamos entregar todo lo que somos a Dios, ¿no? En cuanto al tributo, da a César lo que es de César, da a Dios lo que es de Dios. Debes dar todo lo que eres tú a Dios. Aún en cuanto a la resurrección, tenemos los saduceos intentando hacer la pregunta, pues, ¿cuánto necesito dar a Dios? Yo creo que solo tengo una vida para dar a Dios. Y Jesús los corrige diciendo, no, esta vida dura para siempre y es esta vida que necesitas entregar a Dios. Entonces, luego también en el último, en esta historia, ¿no? Hay uno que le acerca diciendo, pues, ¿qué significa o cuál es el primer mandamiento de todos? ¿No? Y Jesús responde, pues, solo para que sepan, esa era una pregunta común en aquellos días. ¿No? Ellos tenían sus 600 y tantos leyes y siempre había debate sobre ellos de cómo priorizarlos. ¿Cuáles leyes estaban arriba de otras leyes? ¿Y cuáles fueron los más importantes? Y esta era probablemente el candidato número uno, que pensaban muchas personas. Todavía no era caso cerrado, pero estaba llegando a ser eso. Entonces, probablemente Jesús está dando la respuesta mayoritaria. En este caso, es una respuesta que años después sí ganaría por completo, ¿no? Si tú preguntas a un judío, ¿qué significa ser judío? Es creer Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es lo que significa para ser judío, ¿no?
es si ibas a preguntar al 90% de los cristianos qué significa ser cristiano, en nuestros círculos evangélicos o protestantes lo hemos perdido un poco, pero yo creo que la gran mayoría de los cristianos, entendiéndolo como todos los dramas de la cristiandad, dirían ser cristiano significa creer en el Dios Padre Todopoderoso, creador del tierra y todo lo que hay, los cielos y la tierra y todo lo que hay en él, ¿no? Como, y lo dirían todo el credo apostólico, ¿no? Creer estas cosas, eso es lo que significa ser un cristiano, dirían muchos. Y ellos están diciendo, y él estaba preguntando, pues, ¿cuál es el mayor mandamiento? Entonces Jesús da esta respuesta de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí. Los labradores que estaban trabajando en el campo amaron al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. No. No. Los que estaban buscar no dar las cosas a César y seguramente no estaban dando las cosas a Dios que le pertenecía a él. Él decía, estas personas estaban dando su todo a Dios. No. Tampoco. Los saduceos que están negando la resurrección y diciendo el propósito de esta vida sencillamente recae en tener hijos. ¿Ellos están entregando todo a Dios? No. Por eso se sigue por fin con un ejemplo de alguien que sí da todo a Dios. Entonces vamos a tocar pausa en esta historia ahorita, ¿sí? O en esta idea que acabo de explicar. Y vamos a seguir. Porque Jesús, después de hacer enemigos con todo, recupera algo de la aprobación de la gente. Y ahí empieza en el versículo 35. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo se llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía a buena gana. Entonces, aquí en este y lo que sigue, Jesús, y lo había hecho un poco antes, Jesús va a ir definiendo con un poco más claridad quién es él. Para muchos en aquellos, llamarse a alguien hijo de David era un título mesiánico, ¿no? De veras, en las últimas semanas lo habíamos visto varias veces, ¿no? El ciego Bartimeo, ahí en Jericó, cuando Jesús le iba pasando, empezaba a gritarle, hijo de David, sálvame. Hijo de David, no, y podemos ver que él consideraba que esa frase, hijo de David, era algo especial. Y Jesús está intentando enseñarle a la gente algo muy importante acá. Todos ustedes tienen razón en pensar que el Mesías es el hijo de David. Pero todos ustedes están equivocados en eso. En pensar que el Mesías es meramente el hijo de David. ¿No? Ellos esperaban a alguien del linaje de David que, como digo, iba a conquistar a Roma. Le iba a dar su libertad política, su libertad étnica como nación. Y Jesús está intentando decir algo más. ¿Sabes qué? Yo les voy a dar su libertad como seres humanos, de forma diferente. No solo voy a librar a Israel, voy a librar a todos de sus pecados. Y lo hace, pues esa es una de las maneras de hacerlo, por su interpretación de Salmo 110. El hecho que Salmo 110, que sea mesiánico o no en aquellos días, era algo
debatible. Algo que ciertas personas sí creyeron, ciertos otros no. Pero Jesús lleva la atención a un punto muy interesante. Si el Mesías meramente es el hijo de David, si es meramente del linaje de David, como un ser humano, ¿cómo es que David le puede hablar a él como Señor? Porque si meramente fuera un tataranieto de David, David siempre sería su mayor. Pero Jesús está diciendo, no solo yo vengo del linaje de David. Otra vez consultamos Romanos 1. No, según la carne, era del linaje de David. Pero según el Espíritu de Santidad, era declarado hijo de Dios con poder. No solo es hijo de David, también es hijo de Dios. Por eso no solo es el hijo de David, pero también es el Señor de David. Y voy a conectar con eso la siguiente parte. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirá mayor condenación. Y todo eso cabe en la retórica por decir, ustedes urge para ustedes, porque yo estoy al punto de inaugurar mi reino con mi muerte. Urge para ustedes reconocer quién es el Mesías. Urge para ustedes decidir a quiénes van a seguir. ¿Van a seguir a mí, que soy el hijo de David? Que soy el hijo de Dios? Y hay que entender, cuando Marcos está como haciendo estas observaciones, no sencillamente es de la gente durante la vida de Jesús, es para los primeros oyentes de ese sermón o libro, como lo queremos llamar, también, ¿no? ¿Quiénes van a seguir? ¿Van a seguir a Jesús? Deben entender, cuando deciden seguir a Jesús, algo bueno, que Jesús no es meramente el hijo de David. Él es más que eso, ese es el Hijo de Dios. Y si lo consideremos así, debemos estar más dispuestos a dejar el patrocinio de ciertos de los importantes de hoy día. No necesitas buscar tener a los líderes del templo, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. No necesitas buscar a tener a ellos como patrones. No necesitas ser sus clientes como esos esquemas de patrón-cliente que habíamos hablado que era tan importante. Fija la vista en Jesús. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y acá indirectamente tenemos a Jesús diciendo, y cuando estás amando a todo el Señor con todas esas cosas, significa que me amas a mí con todas esas cosas. No te preocupes de amar a esos otros. Ocúpate de amar a mí. Y concluye toda esa parte del discurso con un ejemplo de alguien que sí lo entiende, que sí entiende la idea de capítulo 11, de que el Señor lo ocupa, entonces entrega todo. Sigue con alguien que entiende que el templo debe ser un lugar donde entregamos todo lo que tenemos al Señor, donde el templo puede servir su función de ofrecer a nosotros mismos como sacrificios vivos al Señor. Termino con una historia que enuncia de una persona que entiende qué es dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Termina con una historia que entiende quién es el Señor y qué significa entregar su todo a Él. Con esta última historia, los últimos versículos acá, como digo, no es una historia separada, es como la culminación de todos esos detalles que Jesús
ha estado hablando. Dice en 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿No? Primero, sencillamente en un comentario cultural, debemos entender que aquí la viuda no sencillamente echó todo lo que tenía, también echaba todo lo que iba a tener. Como una viuda, sus posibilidades de seguir ganando más dinero y todo eso realmente son nulos. Pero ella había aprendido, ¿sabes qué? Yo puedo sobrevivir con el sustento del Señor. Todo pertenece a Él de todas formas, entonces le doy a Él lo que es suyo. Es literalmente la viuda en esa circunstancia está entregando a Dios el poder sobre su propia vida. No está intentando aferrarse de esas últimas migajas que le queda antes que empiece su vida como mendiga, que seguramente era el siguiente paso. Ella se dio cuenta, ¿sabes qué? Ni importa si tengo estos dineros o no tengo estos dineros, soy mendiga del Señor de todas formas. Entonces mejor lo echo acá al templo, porque el templo es de Dios, porque el templo es una casa de oración para todas las naciones, porque el templo es el lugar, es el viñedo y el lagar que el Señor había decidido construir desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, ella decidió amar al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su alma. Sí, para tener los 4 ahí. Preguntas, comentarios sobre todo este capítulo y cómo se encaja todo. Bueno, perdón, a mí se me hace interesante cómo vas entrelazando o cómo se va entrelazando una historia sobre la otra, ¿no? Y empieza eso que decías del Señor necesita y, y termina con la viuda entregando todo, ¿no? Lo que Dios necesita es realmente pues nuestro corazón y, y el ejemplo de la viuda no es efectivamente que da el dinero en sí, sino como dices, da inclusive lo que posteriormente va a tener. Eso me llamó mucho la atención. El Señor necesita no nomás lo que tenemos ahorita, sino lo que posteriormente vamos a tener también. Sí, no, otra vez, no solo aprendemos, esa es parte de mi propósito, especialmente yendo por Marcos, que aprendemos a interpretar un poco más los evangelios, porque tantas veces queremos sacar el significado de esas cosas únicamente de como la biografía de Jesús que se presenta aquí. Y perdemos la vista que Marcos toma este material y escribe su biografía de Jesús, su evangelio de Jesús, para llamarnos la atención a ciertas cosas, ¿no? Marcos está contándonos otra historia a través de contar la historia de Jesús. Te puedo decir que como hay 2 historias contiguas ahí. Hay la historia de la vida de Jesús y la historia que está contando Marcos y lo que él quiere hacer en la gente que va leyendo su libro. Sí. Y como digo, muchas de eso se encuentra en qué tiene que ver una historia con otra. No solo qué dice esta historia, pero cuál es el progreso del pensamiento de Marcos cuando va contando estas cosas así. Sí. ¿Otros comentarios, pensamientos?
Bueno, la importancia de leer libro por libro y capítulo por capítulo, porque al leerlo aislado, pues sí, puede uno decir, puedes agarrar esa historia de la viuda para hacer un sermón de las ofrendas, ¿no? Y tenemos que entregarlo todo y la viuda que no tenía nada y ustedes que son codos y cosas de esas, ¿no? Pero sí, encaja muy bien todas las historias. Sí, realmente, como digo, esa historia de la viuda es la culminación de todo lo que ha dicho en los últimos 2 capítulos. Sí, 11 y 12. Como un ejemplo por excelencia de todas esas cosas. Sí, perdón. Bueno, ahorita hermano Luis hacía un comentario justo, ¿no? También, pues yo creo que dando una enseñanza de los diezmos y las ofrendas, yo creo que inclusive podemos ampliar con todo este capítulo un buen estudio acerca del diezmo y las ofrendas, porque volvemos a lo mismo. Si nos vamos al tema de los diezmos y las ofrendas, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre y no se refiere nomás al dar monedas, porque volvemos a lo mismo. O sea, Dios nunca ha buscado nuestro dinero, sino aún en los diezmos y las ofrendas, Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y sí, yo pienso que inclusive me abrió a mí el panorama. Ahorita estamos en la iglesia, el ingeniero Piña nos está dando un estudio muy bueno de las finanzas. Y en verdad que esto amplía, si yo quisiera darle un tinte de diezmos y ofrendas y culminando con la historia de la viuda, yo usaría todo el capítulo para enfatizar que Dios quiere nuestro corazón, a final de cuentas, ¿no? O no sé si estoy mal. No, a veces, hablando del Nuevo Testamento, me frustra mucho con ese término del diezmo, ¿no? Ujú, Dar el 10%. Y no es porque yo no tengo nada en contra del diezmo. El diezmo es ujú, bueno dar 10% a Dios y hacer esta decisión, hacerlo. Lo que me frustra es que la gente piensa 10% va a Dios. ujú, Y cuando entendemos esta historia en su contexto, aprendemos no es que el 10% va a Dios, es que el 100% va a Dios. ujú. Si el Nuevo Testamento pida un porcentaje de nuestros recursos que damos a Dios, es 100%. Ujú, Todo lo demás es administración. ¿Cómo puedo utilizar mis recursos para predicar el reino de Dios, para ujú. manifestar el reino de Dios acá en la tierra? ¿No? Así es. Parte de eso va a ser dar a mi iglesia local para que ellos puedan hacer esas cosas. Si es 10, si es 20, si es cualquier porcentaje, quién sabe. Parte va a ser otras cosas. Parte va a ser sencillamente cómo trato a los demás alrededor de mí, con mis recursos y con todo lo que soy. ¿No? Ujú, Y no debemos como perder los paralelos acá entre esta historia y pues muchas de estas historias dan otras interpretaciones cuando son aisladas, ¿no? Dada a César lo que es de César, que pagamos nuestros impuestos, ¿no? ujú, Es la verdad, pero el punto acá es que otra vez damos todas nuestras vidas a Dios. ujú. Da a Dios lo que es de Dios. Nosotros llevamos su imagen y semejanza. Y otra vez, el propósito de la otra historia es que no vamos a casarnos en el cielo. Ujú, No, creo que el propósito es que la vida que Jesús nos va ofreciendo, cuando Él nos ofrece la resurrección, no es algo como este que nos ofrece, es algo mucho mejor. Y si vamos a ganar eso, ¿qué nos importa si entregamos toda esta vida eterna a Él? Dar este 100%. Para usar las palabras del misionero Jim Elliot, ¿no? Él no es tonta quien da lo que no es suyo para ganar lo que no se puede perder, ujú. ¿no? Y realmente en esta vida estamos, por decir, estamos jugando en el casino con dinero prestado, con dinero que ni es nuestro, por decir, ¿no? Y si estoy jugando con dinero que ni es mío, debo apostar todo porque yo no pierdo nada, ¿no?
y a ver cómo Dios lo utiliza. Amamos al Señor, servimos al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas. Entonces, ¿otro comentario? O ya se cansaron de estas cosas. No, está muy bien, está todo bien. Sí. Ismael, ¿puedes orar por nosotros para terminar? Claro, sí, vamos a orar. Señor y Padre bendito, agradecemos, Señor, que su palabra, Señor, cada día usted nos abre el entendimiento para entenderla, Señor. Agradecemos por la vida del hermano Sam, Señor, que usted lo usa, Señor, para explicarnos, Señor, cada pasaje. Y, Señor, le damos gracias por su don de maestro, le damos gracias, Señor, por su don de enseñanza. Y Padre eterno, ayúdenos, Señor, a nosotros abrir nuestro entendimiento para exponerlo en nuestras iglesias, Padre eterno, para exponerlo en nuestras propias vidas, Señor, para vivirlo, para Padre eterno, entender ese reino que usted tiene para nosotros a través de estas parábolas. Y Señor, le agradezco, Dios, porque usted a través de estos estudios nos enseña a abrir el panorama espiritual, Señor, abre nuestra mente para entenderle cada día más, Padre eterno. Queremos entregar nuestras vidas y queremos dar el 100%, Señor, solo, como dice el hermano Sam, ser administradores de lo que usted nos da. Padre eterno, agradecemos esta reunión y le rogamos, Dios, que usted nos bendiga a cada uno de los que estamos en esta clase. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Amén.